Bien, buenas tardes. En el video de hoy tocaremos tres temas fundamentales para el estudio de las ecuaciones de Maxwell. Mi nombre es Andrés Moya, estudiante de Ingeniería Industrial. Veremos temas como, en primera instancia, corriente de desplazamiento, segundo, ecuaciones de Maxwell y finalizaremos con las ecuaciones de onda electromagnética. Corrientes de desplazamiento. Postulada en 1865 por James Clerk Maxwell, cuando formulaba lo que ahora se denominan las ecuaciones de Maxwell. Matemáticamente se definen como la variación temporal del flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Es una cantidad que está relacionada con un campo eléctrico que cambia o varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en un dieléctrico donde existe el campo eléctrico. No es una corriente en un sentido estricto, que ocurre cuando una carga se encuentra en movimiento o cuando la carga se transporta de un sitio a otro. Sin embargo, tienen las unidades de corriente eléctrica y tienen asociado un campo magnético. En el ejemplo, muestran dos superficies, S1 y S2, que comparten la misma delimitación de contorno. Sin embargo, S1 es atravesado por una corriente de conducción, mientras que S2 es atravesada por una corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. Entre las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que originalmente eran 20, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones de largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y entre otros, introduciendo los conceptos del campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Ley de Gauss para el campo eléctrico. La forma diferencial de la ley de Gauss es forma local. Afirma que por el teorema de Gauss-Ostrogradsky, la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga eléctrica. Es decir, las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas. Si las dos cargas son del mismo signo, se repelen, y si son de distinto, se atraen. Ley de Gauss para el campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas, es decir, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen y siempre se encierran en sobre sí mismos. Ley de Faraday. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. Ley de Ampère generalizada. Ampère formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. En un campo eléctrico, cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica activa en el campo magnético. Es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Cuanto más sea intensa la corriente eléctrica, más intensa es el campo magnético. Ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Los campos electromagnéticos se propagan por el espacio en forma de ondas, que pueden viajar a través de un medio, así como en el vacío. Las ecuaciones de onda electromagnéticas son necesarias para describir la propagación de las ondas electromagnéticas tanto en presencia de la materia como en el vacío. La ecuación de la onda de propagación eléctrica plana en la dirección X en el espacio siguiente es la siguiente. Y se aplica la misma fórmula a la onda de campo magnético en un plano perpendicular
al campo eléctrico. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de X. El símbolo C representa la velocidad de la luz o de otras ondas electromagnéticas. La ecuación de onda electromagnética se deriva de las ecuaciones de Maxwell. La forma de la solución de onda plana para el campo eléctrico es igual a E sub 0 sobre el seno por kx menos wt. Para el campo magnético es B sub 0 por el seno por kx menos w